llega un punto que no te lo crees. Y a los últimos años, yo creo 2017-2019 sobre todo, teníamos mucho desánimo. Al final ya un equipito muy mermado, core, 2 fundadores y 2 personas en el equipo, todos bregando todo, haciendo de todo, tratando de captar clientes. A mí también, yo que estoy mucho en eventos y tal, a mí me pasaba, ¿no? Al momento de dar charla, tienes que mostrar en esa energía y tal, y te preguntan, ¿y cómo vais? Pues yo decía, ven. O sea, pero claro, llega un punto que son años de decir, ven, como intento no entrar en esa conversación porque no te puedo decir qué bien. Y anímicamente pierdes la esperanza. Y yo creo que te vuelves zombie porque llega un punto que como ya no te lo crees, no sabes. Pierdes el norte, te pierdes en el camino. Hoy estamos aquí en Iberian Media con José Carlos Cortizo, el muy conocido Corti. Esta es una historia de un emprendimiento duro, que no escala, en el cual luchas y estás mucho tiempo y sobre todo que te deja emocionalmente vacío. Y esa fue su primera historia que nos contará con suma autenticidad, por lo cual le agradecemos mucho. Pero después viene la redención. Después de esta experiencia, Product Hackers, una de las grandes empresas de marketing digital, pero no de conseguir clientes, sino de hacer que esos activos digitales, las páginas web, las aplicaciones, funcionen bien y en definitiva vendan. Bueno, hoy una historia muy humana con Corti aquí en Outliers. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. Corti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tenerme por aquí. No, gracias por venir. Oye, estoy aquí un poco nervioso porque tú eres de los pioneros en esto de los podcasts de entrevistar a emprendedores, ejecutivos, marketing. Bueno, pero aprendiendo de los que habéis venido después si lo habéis hecho mejor. O sea que estamos en igualdad de condiciones. Yo también nervioso, que eres muy buen entrevistador. Bueno, oye, te agradezco, gracias. Mira, tú eras profesor y académico. Entonces, ahí siempre hay un tema de contar, pero yo lo voy a acelerar un poco porque ya lo hemos contado, ¿no? Y bueno, aquí la situación común es que la gente que está en la academia hace mucho conocimiento y sienten que ese conocimiento no llega, como que se queda en papers, Sí. no se traduce en productos concretos, ¿no? Entonces, eso te pasó a ti y te lanzaste a emprender. O sea, yo quiero empezar la historia por ahí. Cuéntanos, creo que fue en el 2008, cuando te lanzas a emprender, ¿con qué empiezas? En 2008, pues justo lo has dicho, habíamos hecho una tecnología y dijimos, ¿dónde la podemos aplicar en el mundo real? Y como éramos los socios fundadores y personas que luego fueron el primer equipo de la compañía, éramos videojugadores, nos encantaban los videojuegos, dijimos, bueno, pues una red social de videojuegos, donde encajaban varias cosas que tenían sentido. Podíamos aplicar las tecnologías que habíamos hecho, que eran de recomendaciones, de búsqueda, acceso a la información, que de aquella estaba todo por hacer. Por otro lado, veíamos que el ámbito de los videojuegos era creciente, ya no era un tema de niños, sino que, bueno, ya señores talluditos como nosotros ya gastan mucho dinero en videojuegos y era una industria que ya en aquel momento pues, estaba por encima del cine y de la televisión y encima empezaba el movimiento de las redes sociales y dijimos, bueno, pues todo encaja. Una red social para videojugadores donde el core son esas tecnologías que van a ayudar a los usuarios pues, a descubrir juegos, a encontrar usuarios con gustos similares y demás. Se llamó WePlay. WePlay. Claro, esto es un negocio muy B2C y que tienes que tener muchísimos usuarios para poder monetizarlo. O sea, esto es lo que se llama un negocio intensivo en capital, que en realidad esto intensivo en capital es del argot de los startups. Esto es lo que es intensivo en operating expenses y en gasto de marketing, aparte de en gasto de tecnología. Entonces, esto no se puede financiar entre unos amigos con los ahorros que tenían. Entonces, ¿qué hiciste? Me hubiera venido muy bien esta charla en ese momento. También te lo digo. O sea, en ese momento, claro, nosotros nos focalizamos mucho en la oportunidad y nos focalizamos mucho en, oye, ¿cómo lo podemos financiar? Y usamos de base la tecnología. Empezamos un poco a hablar pues sabíamos que iban a necesitar algo de dinero, no nos imaginábamos cuánto, pues hablamos un poquito con los primeros inversores que había en aquel momento. A ver, 2008 no había el ecosistema que hay ahora, pero sí estaban pues ya por ahí los Carlos Blanco, ya estaban por ahí business angels míticos y empezamos con Rodolfo Carpentier, que hablamos con ellos y hablamos un poco con todos ellos.
Conclusión, no conseguimos nada. Vieron, pues evidentemente, lo que éramos, un equipo que todavía no tenía experiencia, pues con una idea quizás desdibujada, no tengo ni idea. Ellos vieron que por ahí no era. Entonces, el eje que conseguimos nosotros para tener financiación para desarrollar el proyecto fue centrarnos más en la parte de tecnología. Conseguimos un proyecto PID del CDTI, un PID, que es un proyecto que tiene mucha componente de investigación tecnológica y desarrollo tecnológico, que ha encajado mucho con las tecnologías subyacentes. Eso fue un proyecto de 320.000 euros, algo así, pero había que conseguir otros 100 y pico mil euros que teníamos que poner nosotros. Y entonces dijimos, bueno, pues como lo conseguimos, nadie así con dinero nos quiere, pues Friend Fund Million Fools. Los socios, que no teníamos un duro, pusimos más o menos unos 60.000 euros entre los 3 socios fundadores. Yo en mi caso me fui al banco a pedir el dinero y ya de hecho, bueno, pedí dinero para invertir en Sin Delantal, que al menos eso funcionó bien, unas locuras de la vida. Y luego fuimos a pedirle pues a la familia, a nuestras madres, tíos, primos, éramos profes de la uni, pues algunos alumnos que le contamos la idea, una universidad privada, al menos los padres tenían dinero, pues algo, y ahí en total levantamos, creo que fueron 160.000 euros de inversión privada. Y es con lo que arrancamos la compañía ya dedicarnos a full time. Claro, esto era muy pronto en el negocio de las redes sociales, ¿no? Sí. De hecho, Facebook habrá aparecido unos poquitos años antes. Justo. 20 más o menos la misma época. O sea, estabas como en el momento justo con una idea que yo entiendo que a lo mejor a los inversores angels no les gustó, pero era lo que estaba, ¿no? O sea, parecía una buena idea antes de que Facebook arrasase con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue con este negocio? Bueno, pues fue complicadito. Fue complicado, pero muy rápido. Arrancamos más o menos bien, porque yo sí que creo que había pues, seguramente una demanda latente. Conseguimos varios miles de usuarios más o menos rápido de forma orgánica, pero enseguida nos dimos cuenta de varias cosas. Por un lado, que no conocíamos un negocio B2C, cómo escalarlo, ni habíamos pensado en las dimensiones de pasta que podría hacer falta para escalarlo. Por otro lado, en aquel momento tampoco existían grandes canales de adquisición de tráfico más que los orgánicos. Pues eso, Facebook había salido hace poco, tampoco podías apalancarte en publicidad de Facebook para captar. Entonces enseguida vimos que nos iba a costar escalar y no teníamos los recursos, pero por otro lado además nos iba a costar monetizar. Dijimos, venga, tenemos un dinero para hacer una tecnología, no tenemos mucho dinero, porque no había presupuesto para marketing, porque todo lo que habíamos levantado está asociado a un proyecto de tecnología. Y dijimos, o el negocio da pasta, o esto no tiene mucho sentido. Y cuando nos pusimos a explorar esa parte, pues dimos con cosas que tú has resumido muy bien. Necesitamos muchísimos usuarios para generar revenue. De hecho, hablamos con algunas empresas que ya, pues otras redes sociales de otros verticales que había verticales. En música había habido como una pequeña unión de algunos proyectos de internet español que están en el ámbito de la música y se habían juntado para vender publicidad. Fuimos preguntando a toda esta gente y al final decían que necesitáis mucho más volumen para poder negociar con los publishers. Y enseguida nos dimos cuenta que por ahí no podíamos ir y pivotamos. Ok, esto va a pivot. Entonces, ¿hacia dónde pivotaste? Pivotamos a la parte de tecnología. Una cosa que, mira, pues justo hablando con Evaristo Babé, fundador de Sin Delantal, que ahora está en Pulpo, de aquella estaba en una red social de cultura y libros que era MySofa. Y de hecho es una de las personas con las que hablábamos del tema de, oye, ¿cómo monetizar? Él pues, nos había presentado en su día a Miguel Ángel, que estaba en Red Calauco, y a otros que eran gente que estaba un poco montando esas primeras redes de publicidad para exprimir esos sitios de contenido. Nos había dado algunos inputs, pero luego cuando le íbamos contando más de nuestro modelo, claro, le contamos mucho la parte de tecnología, ¿no? De, oye, pues las recomendaciones de productos, oye, pues la parte de búsqueda, por si le podía interesar para su negocio. Y es cuando nos dijo, mira, para mí no me interesa tanto, pero empieza a ver unos e-commerce y yo tengo gente cerca en el ámbito del e-commerce. Nos presentó Álvaro de Mumumío, que era un primer marketplace para poder comprar a productores locales y demás. Y en el e-commerce, que se genera dinero muy rápido, o sea, en el sentido que es muy transaccional, una recomendación de producto que te ayuda a vender más sí que tiene un valor. Entonces, parece que vuestra tecnología de recomendación va a aportar más. Pero cuando recomiendas contenido, si no eres capaz de monetizar ese contenido con publicidad, tienes un coste. Pero cuando recomiendas un producto que la gente compra, generas un ingreso. Entonces nos cambia un poco. Y dijimos, bueno, pues por esa parte creemos que tiene más sentido. Nos pusimos a explorar y a hablar con gente. Había muy poquito ecosistema e-commerce, prácticamente ninguno, pero sí que los e-commerce con los que hablábamos lo veían. Decían, ostras, si yo puedo vender un 5, un 10% más, tiene sentido. Y además nosotros todos habíamos
comprado mucho en Amazon Estados Unidos, que estaba entrando en España por aquel momento, no me acuerdo si entró un poco antes, un poco después, pero sí que en Estados Unidos lo veíamos. Y Amazon, ¿qué es lo que tenía? Recomendaciones de productos por todos los lados. Dijimos, esto parece que es un poco el camino a seguir. Ok. Para resumir, por si alguien no lo entendió, esto es un widget, que bueno, un widget, lo estoy explicando y estoy usando una palabra que nadie entiende, ¿no? O sea, esto es como un software que tú le ofreces a las compañías de e-commerce que venden en Internet para que puedan generar un tema de recomendaciones. Bueno, mira, esto parece una idea fabulosísima. Esta es mejor que las redes sociales, me parece a mí. Porque, de nuevo, estamos en el inicio del e-commerce, estamos con algo que ya tú, como veías Amazon, veías Estados Unidos, sabías que es fundamental para el e-commerce, que es la creación de comunidades y las recomendaciones. Entonces, esto te lo habrá comprado todo el mundo en España. Pues esa era la premisa, pero costó. Ahí menos mal que no me conocías porque te hubiese dicho lo mismo que ya tú sabías. Sí, pero siempre viene bien. Pues nos hubieras dado algún insight más seguro que no teníamos de aquella. Ahí, eso, lo que te contaba, cuando nos poníamos a hablar con gente de e-commerce, lo veían, les interesaba, pero pasaban dos cosas. Uno, había muy poco mercado e-commerce y los e-commerce que habían eran muy pequeñitos. Es decir, nosotros estuvimos de primeros clientes pues a Trading, a Deport Village y demás, pero claro, cuando eran extremadamente pequeños, por lo tanto te pagaban muy poquito. Ojalá hubieran tenido el volumen que han llegado a tener, ¿no? Y luego, por otro lado, había mucha gente que se lo contaba, le interesaba, pero te decía, guay, pero por ahora mi problema es el tráfico. Estamos en los inicios del e-commerce, la gente lo que necesitaba realmente era volumen de tráfico para vender. Y nosotros estábamos hablándoles de conversión, de valor medio pedido, que es una tendencia que vino mucho después. Luego dijimos, venga, pues hay pocas tiendas, vamos a ver cómo llegamos a ellas. Y es que no había ecosistema, no había eventos de e-commerce, no había medios de e-commerce, no había nada. Entonces, parte de lo que nos tocó hacer los primeros años es generar todo ese ecosistema. Empezamos a hacer eventos de e-commerce, los e-combeers que hicimos por casi todas las ciudades importantes de España, y a generar mucho contenido en nuestro blog que nos ayudó a ganar con el tiempo. Lo que pasa es muy lento hacer toda esa fase de evangelización. De, oye, tú como e-commerce te tienes que preocupar. Ya no hablamos solo de recomendaciones, sino de convertir mejor a tus usuarios. Vamos un poco profesionalizando el sector en esa línea y, oye, para convertir, una de las cosas que puedes hacer es utilizar recomendaciones de producto y otras cosas que fuimos añadiendo y evidentemente acabamos vendiendo nuestro producto. Pero fue arduo, lento y costoso. Sí, esto de lento y arduo y costoso me suena a que hay que tener caja, ¿no? Justo. O sea, ¿qué hiciste? ¿Levantaste más dinero o cómo estiraste esa caja? No. Nosotros, para que te hagas una idea, con el dinero que habíamos levantado con el proyecto PID del CDT, que esto arrancamos un poco y a ponernos full time en 2010, llegábamos hasta final de 2011. Más o menos a principios de 2011 es cuando lanzamos la primera versión, empezamos ya del producto este más para e-commerce, empezamos a hablar por los primeros clientes y fuimos pues consiguiendo algunos poquitos clientes. Pero se iba acercando finales de 2011, pues ibas ingresando, no sé, no me acuerdo, pero mejor cientos de euros al mes. Es decir, desde el punto de vista de esperanza de vida de la empresa, eso no afectaba, ¿vale? Diciembre de 2011 nos íbamos a pique y teníamos que levantar dinero. Entonces buscamos una ronda. Tenía sentido para nosotros porque venga, ya tenemos claro un producto que es pues más un SaaS y que vamos a dirigirnos a los e-commerce, hemos validado con los primeros clientes, lo que nos faltará es dinero un poco para seguir desarrollando producto, pero sobre todo para hacer un go-to-market potente. Y empezamos a hablar con varios fondos. De aquí era un momento donde los fondos veían mucho el e-commerce, empezaron a ver el e-commerce, que es lógico, luego volvés con el tiempo y digo, pues son listos. Las grandes apuestas de Deport Village, Trading y tal, luego han resultado en grandes compañías, pero todavía no se veía el SaaS. O sea, la época de los VCs invirtiendo en SaaS llegó después. Entonces, lo que nos encontramos es un mercado que no entendía el modelo SaaS y nos costó bastante levantar la ronda. Al final levantamos una ronda con InvestReady. Empezamos a mitad de 2011, pues se fue alargando y llegamos a finales de 2011 sin caja, sin la ronda cerrada y bueno, pues con un momento interesante de la compañía. Mira, esto me interesa, ¿no? Creo que eres el primer emprendedor que tengo aquí que se quedó sin caja, pero que la empresa continuó. Cuéntame eso, primero, ¿cómo es quedarse sin caja? Y segundo, ¿cómo haces que la empresa continúe? Y tercero, ¿cómo lo viviste tú? Venga, es buena pregunta. ¿Cómo es quedarse sin caja? Pues duro en muchos aspectos, en el sentido de
no puedes hacer nada. O sea, es que llega un punto donde no puedes pagar nóminas. Y ahí aprendimos muchas cosas muy curiosas, como que si seguíamos teniendo a la gente trabajando, lo primero que tuvimos es varias conversaciones con el equipo para irles informando según iban pasando cosas, porque la transparencia ahí sí que ayuda. Lo suerte que tenemos un equipo súper comprometido, de gente que ya conocíamos de antes, y fueron entendiéndolo y apoyando. También tenían situaciones donde ellos podían empujar un poco. Pero claro, llega un punto, yo te digo, diciembre de 2011, donde le decimos al equipo, es que no podemos pagar nóminas, tenemos que hacer algo. Tenemos que cerrar la compañía o no sabemos, pero es que no podemos pagaros nóminas. Y alguna gente del equipo se prestó a, pues oye, pues trabajamos sin cobrar. Pero ahí aprendimos, por ejemplo, que el IRPF lo tenemos que pagar igual. Pero claro, no teníamos caja para hacerlo. Entonces ahí, bueno, pues como el equipo quería seguir empujando, como teníamos la posibilidad de cerrar la ronda con Inverready, habíamos intentado ya ser muy eficientes en capital. Los socios hacía ya tiempo que no estábamos cobrando y estábamos poniendo lo que podíamos para sobrevivir. Bueno, buscamos un workaround. Yo esto lo voy a contar, yo creo que ha prescrito si hay algún delito o alguna cosa. Pues a una persona la echamos y siguió trabajando desde el paro, otra estuvo ahí sin cobrar y estuvimos pagando el IRPF unos meses. Y de esa forma sobrevivimos. Creo que de aquella, juré que abandonamos la oficina, nos fuimos a trabajar cada uno a su casa y tiramos para adelante. ¿Y tú cuando te terminaba el día laboral y te acostabas a dormir, no sé, soñabas con números de cuánto te iba a ingresar y cuánto te debías? Era un poco horroroso, tanto yo como mi socio Frankie, que era CEO de la compañía, aunque hacíamos casi todo juntos, solo hablábamos de esto. Y me costaba por su lado y por el mío, que es que al final solo pensabas en cómo narices salir de esta. Y sobre todo muchas veces también la gran duda, ¿no? Por un lado, hay que perseverar. O sea, yo creo que emprender gran parte es perseverar. Por otro lado, los grandes casos, cuando te cuentan la historia, siempre hay un momento complicado y tiras para adelante. Pero por otro lado, te cuestionas cuánto de loco estoy. Porque llega un punto y dices, ya no es yo con mi locura. Estoy arrastrando a otra gente que, aunque les estoy contando la realidad de la compañía y ellos quieren seguir para adelante, yo no sé si les estoy condicionando con mi locura y que creo que esto va a seguir. Entonces, como socios tenemos mucho a veces la duda de ¿esto tiene sentido? ¿Qué va a pasar dentro de unos meses? Y si no entro en una ronda y no puedo a esta gente pues pagarle siquiera estos meses que han estado trabajando, entonces te empiezas a dudar muchas cosas. Bueno, pues no duermes y afecta también a tus relaciones personales en casa, a tu pareja. Siempre digo que nuestras parejas han sido las que más han sufrido, seguramente más que nosotros, pues nos han tenido que aguantar pues en momentos donde no sabíamos dónde estábamos, seguramente. Después voy a volver con ese tema de parar o seguir. Pero quiero dejarlo un poco para más adelante. Muy interesante. Bueno, levantas el dinero, ¿no? Al final se cierra la ronda, duermes un poquito mejor, no mucho. Poco mejor, ¿eh? Porque esto también es importante. Cuando te levantas la ronda pasan dos cosas. Una, el primer día se da mucho dinero, porque al final tienes que repagar las cosas que tenías ahí pendientes. Entonces entran 400.000 euros en mayo. Fíjate, en mayo, ¿eh? O sea, desde diciembre hasta mayo aguantamos. De 2012, porque nos metieron en Inverready y fuimos la primera operación también de Crowd Angel, que ahí agrupamos varios inversores, Elena Gómez del Pozuelo y otra gente que apostó por nosotros. Entonces, claro, entra ese dinero, pero también entra una gran responsabilidad, porque la primera ronda tenemos la responsabilidad que había, pues, Friends, Family, ¿no? que había puesto dinero y eso te impone. Pero nosotros, gente, no habíamos visto 400.000 euros juntos en la vida. Y dices, y ahora hay gente que, bueno, importante, que sabe lo que hace en teoría, que está confiando en nosotros. Entonces tenemos una carga de responsabilidad muy importante. Entonces, bueno, un poco acojonado también, te digo yo, en ese momento. ¿Y qué hiciste con ese dinero? ¿Cuál fue el plan? Mira, el plan que hicimos en su momento, que visitándolo con el tiempo, pues seguramente no tenía mucho sentido, nosotros pensamos que era un buen momento para internacionalizar, irnos a Londres. Espera. ¿Cuánto facturabas en ese momento? No llegaba a 8.000 euros al mes. ¿Y te fuiste a Londres? Fuimos a Londres, sí. Aprendimos mucho. Sí. Me lo imagino. Cuéntanos lo de Londres. Claro, mira, voy a contar un poco racional para que también luego, pues si a alguien le sirve, ¿no? Si está haciendo los mismos racionales, que se dé cuenta, ¿no? Que a lo mejor hay que pensar otras cosas. De aquella, claro, veíamos, hay interés en España, pero el mercado e-commerce en España es súper inmaduro.
donde hay un mercado cercano, no tan distinto, y entre comillas, porque luego te das cuenta que sí es tan distinto, cerca, y nos pareció Reino Unido. Reino Unido están 5 años por delante, o 6 que nosotros en cuanto a e-commerce. Ahí ya empezaba a haber soluciones similares a la nuestra o parecidas, que se hablaba mucho de conversión y demás. Y dijimos, bueno, pues nos vamos para allá. Pero claro, cuando tú te vas a Londres y te pones a hablar con un perfil medio, ya no tengo alguien fuera de serie local, para que te ayude a desarrollar el mercado, pues te das cuenta que te ibas a fundir la ronda entera en 1 año y pico, solo en salario, en oficina y en nada más en las comidas. Claro, nada más en llegar, por decirlo así. Y entonces, bueno, pues tienes que empezar, ya te das cuenta que tienes que empezar a ajustar. Entonces contratamos a un chico español que llevaba un tiempo en Londres, que también tenía un salario alto, pero nos podíamos permitir mejor. Y a lo mejor nunca sabes si haber cogido un perfil pues más local nos hubiera ayudado bastante más, seguramente. Y fuimos ahí, en el fondo, casi como una mano delante y una detrás. Un perfil local que nos ayudó a desarrollar negocio, nos abría un poco negocio, bueno, pues una especie de consultor que estaba muy metido en IRMG, que es como la digital de ahí, es decir, y que nos abría alguna oportunidad. Frankie, que era mi socio, viajaba mucho para Londres y para intentar empujar cosas, pero al final nos dio para estar 1 año ahí y darnos cuenta que es que no teníamos capital para seguir adelante. Hicimos 3-4 clientes, alguno interesante por ahí, pero claro, en el momento en que ya teníamos los logos, por decirlo así, que era el momento donde tiene más sentido estar en el país y seguir empujando y generar, ¿no?, esa carrera, pues nos tuvimos que volver. Y entonces, ¿cómo termina de crecer la compañía, no? Porque lo de Londres no funcionó. Claro. Me imagino que en España estaría pasando algo. Claro, en España lo bueno es que poco a poco pues ya empezábamos a coger algo de tracción. Lo mismo, no grandes números, pero ya empezábamos pues bueno, entramos en trading, por ejemplo, entramos en Deport Village, en aquel momento empezábamos a entrar ya en algún retailer tradicional que tenía su sección online. No ninguna gran cuenta todavía en ese momento, pero eran nombres interesantes. Y un momento un poquito más adelante entramos en Toys R Us en España, que fue un poco como luego te contamos la historia, pero lo que nos permitió hacer una parte de internacionalización interesante. Y en ese momento es como que empieza a brillar la cosa, empieza a coger un poquito de curva. Ya no son los números, porque al final pues ya un Toys R Us con el tráfico que tenía ya era un revenue interesante, un cliente importante, sino porque al final pones en muchas conversaciones con mucha gente una marca que ellos ya conocían, porque ya los pure plays con los que empezamos crecían muy rápido, pero eran pequeños todavía y la gente no los conocía, por lo tanto no generaba confianza. Ok, entonces Toys R Us es un poco ese cliente pivote. Eso es. ¿Qué te dio? Pues mira, Toys R Us nos dio, por un lado en España, bastante credibilidad, pero luego pasó una cosa muy curiosa, que a mí de las cosas que me han servido mucho para aprender cómo funcionan los negocios, que es que la persona que nos contrata en España, que muy majo nos ayuda un montón, pues esa persona la ascienden a llevar todos los e-commerce de Toys R Us de Europa. Es un poco, hay una división internacional en Toys R Us que están en New Jersey y desde ahí controlan todos los europeos. Pues él se va a dirigir esa división. Y de las primeras cosas que hace al llegar es que se da cuenta que en Estados Unidos tienen una solución de personalización súper potente, pero en el resto de los países no hay nada. Te dices, bueno, pues conozco yo unos chavales españoles que esto lo hacen bien, me marco un quick win y nos lleva para allá, eso, bueno, bonito, barato. Y bueno, pues ahí, pues como Paco Martínez Soria, fuimos mi socio y yo a New Jersey a hablar con el equipo, lo vieron, los convencieron, y entonces eso sirvió para durante un tiempo empezar a desplegar nuestra solución BrainSense en Toys R Us Canadá, en Toys R Us Alemania, en Toys R Us Francia. Entonces, claro, empiezas de repente a ser un conglomerado de clientes, aunque sea una gran cuenta, pero como distintas cuentas dentro del cliente, cada una de ellas de miles de euros de facturación al mes, y en total, pues 10, 12, creo que en algún punto llegamos a facturar 14.000 euros en algún mes solo a ellos, más todo lo que íbamos creciendo. Y por otro lado, claro, te da una perspectiva internacional. Empiezas ya a hablar con clientes internacionales a los que les puedes decir, oye, pues estoy trabajando con Toys R Us a nivel internacional. Claro, esto ya... Yo he leído o escuché en alguna entrevista que llegaste a un momento como a 40.000 euros de revenue mensual, 45.000 ¿no? Más o menos 45. de MRR en pico máximo. Okay. Que eso ya de cierta manera te da... Bueno, sigue siendo una pyme, pero bueno, ya te da más product market fit. Justo. Y algo sobre construir. Pero después la empresa como que se estancó, ¿no? Sí. ¿Por qué se estancó? Y después quisiera entender cómo se vive en una startup estancada. Venga. Háblame de esas dos cosas.
Perfecto. Entonces, claro, llega un punto, como decíamos, crecemos. Hay un punto en donde planteamos una ronda. Oye, tenemos tracción, tenemos Toys R Us en todos los países. Vamos a hacer una ronda pues ya en condiciones. Ya empezamos a entender que vamos a necesitar millones, no cientos de miles. La empezamos a mover, empieza a tener todo sentido y hay cierto interés. Pero hay un momento es que empieza lo que llamamos el apocalipsis del retail en Estados Unidos. Empieza la caída de Toys R Us en Estados Unidos. Sí, pero para el que no sepa, Toys R Us básicamente se fundió. Se fundió. Y lo que queda de Toys R Us son como escisiones de... O sea, el negocio España ya no es un Toys R Us global, sino es alguien que se quedó con el negocio España. Y donde hay es porque eso. En Estados Unidos creo que no existe. Justo. Ahí, por decirlo así, es Amazon el que se come el negocio principal de Toys R Us y empieza a caer. Y claro, cuando empieza a caer, por ejemplo, a nosotros lo primero que se nos cae es Toys R Us Canadá. O sea, primero empieza a afectar en Norteamérica, se nos cae Toys R Us Canadá, pues claro, de repente serían 6-7 mil euros al mes de MRR, justo en el momento en el que estamos pitchando a inversores. Entonces, claro, empezamos ya a tener que ir a contarle a los inversores con lo que estamos hablando que va todo genial, se nos ha caído Toys R Us Canadá, pero no es culpa nuestra, evidentemente. Pues tú imagínate, del otro lado me puedo imaginar, estos chavales estaban fumados. Voy a esperar a ver qué pasa. Entonces la ronda se nos va alargando por estos motivos y no se produce. Entonces llega un punto donde nos estancamos. Se nos cae el cliente principal, luego a los siguientes meses se nos empiezan a ir cayendo el resto de algunos de los Toys R Us. Contexto también importante, apocalipsis de retail, no solo se nos cae de Toys R Us, aquí en España empieza a afectar un poco después a Imaginarium, que era cliente nuestro también, y otros retailers. También se fundió. Entonces empezamos como a perder un poco de negocio y aunque seguíamos captando nuevo cliente, claro, los clientes que captaban eran medianitos mayoritariamente, los grandes tardas mucho en captarlos. Entonces no conseguíamos recuperar esa atracción y ahí empieza, por decirlo así, la historia que estábamos contando al mercado, a los inversores, pues no encaja. Como esta compañía tendremos que conseguir que vuelva a tener tracción para llegar. Pero claro, volvíamos a estar sin capital. Sí. Ok, está muy clara la parte de lo que sucedió y la incapacidad en ese momento para levantar capital. Pero esta empresa se quedó así como varios años, ¿no? Justo. Que yo te he escuchado decir que esto que se convierte en una especie de empresa zombie. No, ese concepto me interesó. O sea, ¿qué es una empresa zombie? Pero más importante, ¿cómo viviste tú esa empresa zombie? Claro. Porque es muy duro, ¿no? Porque tú haces una startup, como escuchamos en este podcast y en muchos más. No, aquí, escalado, ronda, periódico, pre-ronda, post-ronda, levantamos, captamos a este cliente, nuevo socio, vamos a este podcast. O sea, es un mundo que tienes que estar mostrando crecimiento y que también necesitas crecimiento. Claro. Entonces, ¿cómo es una startup que está ahí como que... ¿Por qué dices tú que era zombie? Claro, pasamos un punto a ser zombies por varios motivos. O sea, después de esto, pues intentamos 1000 cosas, pero llega un punto que nos damos cuenta que por mucho que vayamos recuperando MRR, no íbamos a llegar al nivel que estamos en mucho tiempo. Por otro lado, necesitamos acortar gastos. Pues claro, el plan no va a haber una ronda y demás. Entonces reducimos otra vez gastos, que es algo que pasó durante varias veces en la compañía, pero mucho. O sea, tenemos que echar gente, tenemos que optimizar, invertíamos relativamente poco, pero tenemos que optimizar todas las inversiones y al final te vas dando cuenta que vas a tener que volver a estar bregando meses o años para llegar al nivel inicial. Y si cuando lleguemos al nivel inicial, nosotros nos habíamos financiado sobre todo con poco capital y mucha financiación pública, eran préstamos. Entonces tú echabas las cuentas para adelante y decías, cada vez que yo empiece a llegar a estar bien, voy a empezar a devolver algún tipo de préstamo que me va a suponer 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes menos. Entonces llegamos a unos años donde cada vez que subíamos un poquito, bajábamos y te quedas en un punto de equilibrio pues un poquito por debajo, no poquitos miles de euros por debajo de break-even, pero que ibas a estar ahogado, ibas a estar continuamente ahogado. Entonces, bregamos unos años, pero también llega un punto donde psicológicamente empiezas a no creértelo. Empiezas a dudar mogollón de la situación. Y dices, ¿tiene sentido seguir luchando? Al final, emprendedor, yo creo que somos optimistas y siempre encontramos un posible camino. Todo ese periodo de tiempo intentamos fusionarnos con un competidor que tenemos en España. Y digo, oye, pues somos los dos principales de España juntos, podríamos a lo mejor ser competidores a nivel europeo, por decirlo así. Intentamos, oye, pues integrar la compañía dentro de una compañía que hacían temas de TV, querían meter personalización, como una especie de Quijero, que es decir, intentamos distintas cosas viendo que el modelo
sin financiación no iba a poder crecer mucho tiempo, a ver cómo podíamos aportar valor de otra forma. Ibas viendo que nada encajaba. Encaja, en nuestro caso, mayoritariamente porque tenemos un pasivo muy fuerte, tenemos mucha deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que hace que no te tenga sentido la operación. Y llega un punto que no te lo crees. Y a los últimos años, yo creo 2017-2019 sobre todo, teníamos mucho desánimo. Al final ya un equipito muy mermado, core, 2 fundadores y 2 personas en el equipo, todos bregando todo, haciendo de todo, tratando de captar clientes. A mí también, yo que estoy mucho en eventos y tal, a mí me pasaba, ¿no? A un evento a dar charla, tienes que mostrar en esa energía y tal, y te preguntan, ¿y cómo vais? Pues yo decía, ven. O sea, pero claro, llega un punto que son años de decir, ven, como intento no entrar en esa conversación porque no te puedo decir qué bien. Yeah. Y anímicamente pierdes la esperanza. Y yo creo que te vuelves zombie, pero llega un punto que como ya no te lo crees, no sabes. Pierdes el norte, te pierdes en el camino. O sea, vas a curras, pero evidentemente no es la misma energía, evidentemente no te lo crees, estás hablando con clientes con más miedo que otra cosa. A mí me pasa que yo me levantaba todos los días, lo primero que hacía era mirar el correo para que no se nos hubiera caído ningún cliente. Porque claro, decías, ahora, como voy tan justo, o sea, sobrevivo este mes, si consigo algún cliente más y no pasa nada raro. Y de vez en cuando, claro, se te cae algún cliente. Pues agobiado, por decir, lo primero del día es que no se me caiga ningún cliente. Yo los domingos lo pasaba fatal porque decía, es que va a llegar el lunes y el lunes es el día que se me activan los clientes y a lo mejor uno me dice que se va y si se me va un cliente 100 euros a lo mejor sobrevivo, pues si un cliente me paga 1.000 euros al mes, ¿cómo voy a pagar nóminas este mes? Que ya los socios ya no cobramos, pagábamos, vamos, yo cuando iba a viajes pagas con tarjeta de crédito personal, es decir, estabas en un punto donde ya no tenías más donde rascar. Vale. Oye, una más, bueno, 2 más sobre esto. La primera, en retrospectiva, ¿piensas que alargaste mucho la vida de la empresa? O sea, esto al final cerrasteis, etcétera, etcétera. Pero ¿duró mucho? Demasiado. Creo que duró demasiado. Y esto, por ejemplo, escuchando a Ramón Blanco, que es inversor nuestro en Product Hackers y tengo relación con él, también lo dice, ¿no? Que hay que cerrar a tiempo. Y es algo que no supimos en su momento. Lo alargamos demasiado porque, diría, como tarde en 2017 ya podríamos haber visto perfectamente que eso no iba a ningún lado, que no había forma de salvarlo, por una sensación quizás de responsabilidad por los inversores y por nosotros mismos, ¿no? Y por estar perdidos, seguimos empujando, pero cada vez con menos energía, lo cual al final ni es bueno para el negocio ni para ti, llega a un punto donde pues, mentalmente no tiene sentido y yo creo que perdimos a lo mejor oportunidades en el mercado ya personales de capitalizar en otra cosa. Yo cuando acabo esa etapa, empiezo con Product Hackers, me doy cuenta que capitalizo mucho de esa etapa ahora en un contexto distinto, pero necesitaba salir de la otra. Entonces yo creo que hay que entender muy bien los tiempos de las cosas y cuando es una situación donde no vas a poder cambiarlo. A mí personalmente, mentalmente me afectó mucho, me costó mucho salir de esa. Bueno, eso es lo siguiente que te quería preguntar, ¿no? Al final, o sea, tú venías de la academia y la investigación, que es un mundo protegido. Iba a decir relativamente, ¿no? Pero bastante protegido. Muy protegido. ¿no? Que eso no significa que no tenga su valor y sus dificultades, pero es un mundo protegido, ¿no? Y estuviste 10 años, creo que fueron 10 años, ¿no? Emprendiendo, y esto económicamente terminó en nada. Entonces, emocionalmente, ¿cómo te afectó? Pues fue complicado por muchos motivos. El primero creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Vienes de un mundo donde el académico, donde si tú te esfuerzas, yo era un empolloncete, o sea, me refiero, yo era una persona de libros, yo toda mi vida te esfuerzas, consigues resultados y estás haciéndolo bien, no fallas. Pero claro, en el mundo del emprendimiento da igual que te esfuerces que no. O sea, el esfuerzo es la base para que luego te pueda ir bien, pero no va de esforzarse, va de conseguir resultados. Y por un lado hubo una aceptación en base a todos los fracasos de eso, ¿no? De esto no va, chaval, de que tú te estás esforzando mucho y te dejas las narices, va de que hay que conseguir que las cosas funcionen, ¿vale? Y eso es complicado. A mí mentalmente me influyó mucho porque creo que construí gran parte de mi identidad en torno al emprendimiento, ¿no? Pues me gusta mucho lo que hago, estábamos empujando todo el día, pero claro, llega un punto donde toda tu vida es tu negocio. Entonces,
Claro, el día que el negocio ya se va a la mierda y te das cuenta, se va con él tu identidad. Cuando digo identidad, o sea, mi mujer se tiró 4 o 5 años diciendo, tengamos un hijo. Y yo siempre la excusa que le ponía era el negocio. O sea, necesitaría ir al psicólogo para desentrañar todo lo que hay por detrás, ¿no? Pero había mucha sensación mía de no es el momento, tal. ¿Qué pasa? Que el día que eso se te cae, durante el camino de emprender se me murió mi padre, cosas que nos pasan a todos emprendiendo, pero claro, el día que se te cae el negocio, tú dices, todo lo que he hecho no tiene sentido. O sea, todas las renuncias que yo pensaba que las hacía por un bien mayor, ¿no? Porque iba a pasar algo, claro, eso no va a pasar, te replanteas todo, y claro, te lo replanteas todo a la vez, entonces se te viene abajo. Y le sumas, pues claro, si todos tenemos síndrome de impostor, imagínate, cuando ya todo se te baja, dices, que no he hecho nada buena, no he hecho una buena. Entonces hay un momento muy complicado de asimilar todo eso. Y juntarle el tema económico. Claro, yo cuando me fui a investigar, había estado de consultor durante un tiempo. De consultor ganaba bien. Me fui a la universidad a investigar ganando menos de la mitad. Tan feliz, porque me apetecía. Me voy a emprender y la mitad de mi vida emprendiendo no va a venir. Es decir, yo no tenía ni ahorros. Yo todavía estaba durante mucho tiempo emprendiendo, pagando el préstamo que pedí para invertir. Y claro, cuando nos fuimos a concurso de acreedores, nos quedamos, mi socio y yo, un préstamo que tuvimos que pagar personalmente, que justo cuando grabamos, más o menos dentro de unos días, paramos de pagar, 4 años después de que se ejecutara el aval, porque lo habíamos avalado nosotros. Es que encima dice, económicamente, a mí me ha salido a perder de la leche. Entonces, claro, te sientes que has tirado 10 años de tu vida a la basura, que no es así, porque también ese es como tu momento más oscuro y es cuando te estás enfrentando seguramente a muchas cosas que yo oculté emprendiendo. O sea, es decir, pues muchos temas personales o cosas que tienes que enfrentar en la vida que yo pues ponía el emprendimiento por delante. Claro, ya se te cae todo el castillo. Esto es interesante lo que dices, porque yo lo que interpreto de parte de lo que dices es que para ti el emprendimiento lo habías convertido en tu identidad. Justo. O sea, eso es como... Es una identidad que te la pueden quitar porque fracasa el emprendimiento, no la tienes más. O sea, ya no puedes decir yo soy emprendedor, ¿no? Si tú eres, no sé, un profesional del marketing, pues te quedas sin trabajo y pues yo sigo siendo un profesional del marketing y me busco otro trabajo. En cambio, aquí tu identidad borrada. Claro, era mi empresa. Y el proceso doloroso, claro, ¿no? Porque fueron muchos años. Entonces, casi que la identidad era la empresa. Es decir, porque hay una cosa que aprendí después... Gran parte de mi identidad es emprender y crear cosas. Pero yo puedo emprender y crear cosas incluso fracasando, fallando y volviendo a hacerlo de nuevo. Pero lo había asociado todo mucho a BrainSense tiene que funcionar. Y pongo todo en mi vida en espera para que esto funcione. Gran error, pero es lo que hice. Y mi éxito o fracaso personal es que BrainSense tenga éxito o fracaso. Está totalmente correlacionado con la empresa. Porque, como lo has dicho, si te vinculas a ser un profesional del marketing, me gusta emprender, como poco, si se te cae una, tienes otra oportunidad. Pero aquí es una vinculación total a esto tiene que funcionar. Ok. Mira, muy interesante. Bueno, ya vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Porque ya te he dado mucha caña aquí recordando los malos momentos. Entiendo que tu salida de esta situación personal compleja en la cual estabas fue Product Hackers. Entonces, Product Hackers ha estado en este podcast cuando hacíamos solo audio. Voy a dejar el enlace con Luis Díaz del Dedo. Y tú te vas para allá como director de marketing y ventas. Entonces, para los que no escucharon la entrevista con Luis, cuéntanos qué hace Product Hackers. Perfecto. Product Hackers es una agencia de growth. Ayudamos a los negocios a crecer utilizando datos y experimentación. Hacemos muchos test A/B o de otro tipo, donde probamos ideas dentro de un producto digital o de una experiencia de compra y vemos qué es lo que mejor funciona para generar más ventas. Es verdad que cuando yo me voy por ahí, todavía Product Hackers es una empresa que da servicio de desarrollo tecnológico y que tenía que encontrar su identidad. Y me voy en parte porque, Luis había sido alumno mío, había sido uno de los primeros empleados de BrainSense, yo había sido inversor suyo en otra movida, es decir, tenemos una relación muy estrecha y ya cuando crea Product Hackers, que es final del ciclo un poco de BrainSense, en algún momento me plantea que me una, le digo, yo necesito cerrar este ciclo, pero te voy ayudando. Yo les había estado ayudando un poco en la estrategia de marketing, pues en mi fase final de BrainSense, que también en el fondo me ha ayudado un poco a sobrellevar el fracaso. Y cuando cierro, pues me planteo qué quiero hacer con mi vida. Tengo varias cosas que se me ponen por delante, pero es cuando digo, pues me doy cuenta, digo, es que yo quiero seguir
emprendiendo, por decirlo así, quiero seguir en una posición donde pueda empujar a pesar del sufrimiento. Y él se lo digo a Luis, mira, pues ahora es un buen momento. En ese momento, pues, ellos ya están en un punto donde se podían plantear la siguiente evolución de la empresa. Entramos justo a la vez Carlos Maribona, que venía de fundar Kids, un tema de cocinas fantasmas y fondos de inversión, y yo, con el objetivo de, venga, vamos a hacer que Product Hackers sea una compañía que crezca mucho. Ok. Para los que no son de marketing, ¿cómo explicarías tú lo que es el growth hacking, no? Porque lo que hace Product Hackers, o por lo menos cuando Luis estuvo en la entrevista, lo definía así, growth hacking. ¿Esto qué es? Venga, nosotros últimamente hablamos más de growth porque la parte de hacking en entornos corporate, que es donde vamos, pues a veces les da un poquito de miedo, pero sí. Creen que le vas a robar todos los datos. Justo, hay que tener cuidado. Pero al final es coges un negocio, ves todos los datos de comportamiento de los usuarios y de negocio en cada una de las etapas, entendemos dónde hay caídas, es decir, dónde hay... Perdón, un negocio digital, un activo digital. Digital. O sea, una aplicación, una página web, Justo. etc. ¿Okay? Trabajamos mucho en e-commerce, Zara, Stradivarius y demás, en negocios de captación de leads, pues como seguros, Mafre, Berti y demás, y luego en SaaS. Scooby y este tipo de cosas, porque en todos de ellos hay una parte de la experiencia digital que afecta a venta, ¿no? Que si, oye, porque capto más leads o porque vendo más, transacciono mejor o porque retengo mejor al usuario, voy a acabar vendiendo más. Entonces nosotros analizamos con datos cómo se comportan los usuarios en estos sitios, vemos esas oportunidades de crecimiento. Luis tiene un concepto, es el Goitrino, Goal, objetivos, oportunidades, ideas, ¿vale? Vemos los objetivos del negocio, vemos las oportunidades en los datos y luego vemos cuáles son las ideas de las cosas que podrían mejorar los principales pain points, ¿no? O demás. Y lo que hacemos es, en lugar de cómo haría mejor una agencia de marketing o otra cosa, es decir, para este problema pongo esta solución porque sé que funciona, nosotros somos quizás más naif, decimos, mucho de lo que yo plantee no va a funcionar, porque la vida nos enseña eso, lo que vamos a hacer es un experimento. Entonces, por ejemplo, en una experiencia de compra, oye, voy a imaginar que estoy comprando y que en el checkout se me cae mucha gente, en el checkout de un e-commerce, ¿no? La parte de pago. Voy a probar si reduciendo los campos del formulario convierto mejor. Pues nosotros lo que hacemos es diseñamos e implementamos un experimento sin que el equipo del cliente tenga que hacer nada, ¿vale? Lo conseguimos con una capita por encima, quitamos esos campos y vemos si convierte mejor o peor. Este es el ejemplo más tonto que podemos hacer. Podemos llegar a crear subproductos para validar si tienen un product market fit antes de realmente hacer un producto, por ejemplo. Claro, aquí lo interesante es que este mundo de la experimentación, ¿no? Que lo llaman el A/B testing, es posible en el mundo digital. O sea, esto es algo completamente nuevo porque, claro, tú vas a cambiar algo en la página web o en la aplicación. Entonces, tú puedes cambiar un entorno limitado. Puedes decir, oye, lo voy a cambiar en 5.000 usuarios que entren, a ver cómo funciona, ¿no? Pero claro, si tú tuvieses una tienda física y quieres cambiar el proceso de pago, pues tienes que cambiarlo. Claro. ¿No? No es como que pues, aquí puedes ponerlo y si vas viendo que es un desastre, lo puedes sacar, ¿no? Para no afectar el negocio. Es muy interesante. O sea, tú compites con Flat 101 y estas empresas, ¿no? Por ejemplo, con Flat en la parte de conversión y pues, hay varias agencias que con distintos enfoques, pero hacemos una parte de experimentación fuerte. Ok, perfecto. Cuéntame un caso de un cliente con el cual hayáis trabajado que le ilustre a la gente esta propuesta de valor que has comentado. Mira, ya te he contado un par de ellos, ¿vale? Por ejemplo, lo que hacemos así más distinto a lo que te contó, por ejemplo, Luis cuando pasó por aquí, es con BCI, que es un banco chileno. Pues será pues, un banco de segunda línea en Chile, que al final lo que ellos quieren es que sus equipos experimenten mejor. En su caso, lo que les estamos ayudando es a desarrollar la cultura de la experimentación dentro de la compañía, que es, oye, ¿cómo puedes poner squads de trabajo a implementar esta experimentación continua dentro de todos sus procesos del banco, oye, procesos de adquisición de usuarios, de retención y demás, para maximizar los KPIs del negocio? Ellos antes querían hacerlo, pero no conseguían que funcionara, y al final nosotros lo que hacemos es implementamos nuestra metodología y les ayudamos un poco a ordenar todo eso. Y eso yo lo llamo más growth estratégico, en el sentido de que intentamos ayudar a que esas organizaciones implementen ese mindset y ese mindset escale. Porque claro, si tú tienes solo un grupito de gente haciendo experimentos en la compañía, el impacto que tienes es reducido. Si tienes como el caso de Booking, que todas las personas de la compañía pueden experimentar, entonces al final puedes crear un negocio transformativo.
Y luego en multitud de e-commerce, por ejemplo, el caso de Havaianas, que trabajamos mucho con ellos, pues al final estamos continuamente optimizando la experiencia de compra y replanteándonos buenas prácticas que ellos usan a veces. Es decir, a veces son cosas mejorables, pero otras cosas incluso han implementado buenas prácticas de la industria. Yo me acuerdo una vez que tocamos el proceso de checkout, cuando vas a comprar en el e-commerce, que una buena práctica te dice que tienes que tener un guest checkout, tienes que permitir a los usuarios comprar sin registrarse, porque hay usuarios que no quieren dejar su email y vas a perder conversión, ¿vale? Esa es la buena práctica. Pues nosotros lo que vimos es, vamos a jugar, vamos a hacer un experimento, no vamos a arriesgar. Y hicimos un proceso distinto donde los usuarios aumentamos la probabilidad de que dejaran su email, explicándoles mejor cuáles eran los motivos por los que podían dejarnos el email. Oye, si nos dejas el email te vamos a hacer seguimiento de pedido, vas a tener acceso a descuentos, vamos a tener no sé qué. Pues cambiando un poco el mindset, encontramos una forma de que el checkout convirtiera mejor y generara más ventas, pero que el checkout recogiera más emails. ¿Y por qué quiero un e-commerce más emails? Pues tengo más emails a los que me puedo comunicar, puedo retenerlos mejor, hacer que vuelvan y que hagan compras recurrentes. Entonces conseguimos mejorar el negocio de otra forma. Ok. Ya cuando hablé con Luis, 2022, hace 2 años, me contó que esperaba terminar ese año en 3 millones, 55 empleados y quería ir a conquistar Estados Unidos. No sé si le puse así el título al podcast, La Conquista de Estados Unidos. No sé, bueno, no sé, algo de Estados Unidos dijo. Entonces cuéntanos, ¿cómo ha ido el negocio? Venga, ese año acabamos en 2,78, o sea, quedamos cerca. ¿Sí? Y hemos crecido. Este año acabaremos en 6 millones, medio kilo por encima seguramente por una adquisición que hemos hecho, pero que es en orgánico 6 millones y 112, 113 personas. Okay. O sea que el negocio ha crecido bastante. El sueño de Estados Unidos sigue estando ahí. O sea, Luis es algo que saca cada 2x3, se está prospectando, pero bueno, las cosas que hemos aprendido con el tiempo, que tenemos muchas conversaciones internas, es cuánto dinero y cuánto tiempo hace falta para ir a Estados Unidos, ¿no? Cuando ya te lo empiezas a poner en serio, te lo planteas, prospectas y dices, oye, si tengo que irme 3 años a Estados Unidos hasta que el negocio empiece a funcionar, necesito tener un perfil local, necesito una serie de cosas, pues la inversión es fuerte. Muy seguramente estamos ya más cerca de hacerla que hace 2 años. Ok. Y esto indudablemente, desde que tú entraste, ha crecido mucho, es una empresa muy reconocida, o sea, esto tiene una pinta totalmente distinta que tu emprendimiento anterior que nos contaste. Entonces, si tú reflexionas qué has hecho o qué ha pasado aquí que es diferente, si comparas el fracaso inicial con el éxito con Product Hackers. Es muy buena pregunta, porque yo creo que hay muchos learnings aquí. Lo primero es que en Product Hackers somos ahora 4 socios, de los cuales 3 traemos muchas cicatrices de antes. Entonces, Luis pues había emprendido, había cerrado su compañía y demás en su momento, en mi caso también, Carlos también venía a cerrar Kids, Cocinas Fantasma y otros proyectos. Es decir, todos veníamos un poco bregados. Y bueno, lo bueno que te dan los fracasos es que si medianamente les prestas atención aprendes cosas. Entonces hay un montón de errores que hemos cometido en experiencias previas que en Product Hackers pues no lo hemos hecho. Eso por un lado. Y luego por otro lado es que capitalizamos esas experiencias, sobre todo relaciones previas, las hemos capitalizado aquí. O sea, por ejemplo, las cosas que he podido aportar mucho a Product Hackers es marca y visibilidad en el mercado, sobre todo en el mercado de e-commerce, porque claro, lleva 10 años pues siendo por decir un referente en el e-commerce español, porque estaba en todos los eventos, generaba todos los contenidos, tenía el primer podcast que se hablaba de e-commerce en España. Entonces, claro, de repente eres una persona más o menos conocida en tu sector, oye, pues contactos, relaciones, posicionamiento, el propio podcast lo traje a Product Hackers. Y por eso yo creo, pues a día de hoy, pues a lo mejor el 60-70% de nuestro negocio es e-commerce, porque claro, teníamos una llegada mucho más fácil. Entonces, al final yo creo eso, las cicatrices y la experiencia por un lado, y luego capitalizar relaciones. Y quizá por último es que el negocio de la consultoría, que a veces parece poco sexy, ¿no? Desde fuera, pero es un negocio donde puedes rentabilizar bastante bien pues experiencia, conocimiento, y es un negocio donde puedes crecer pues siendo rentable desde el día 1. Y a partir de un volumen, como nos pasa ahora, pues puedes reinvertir en cosas que pueden ser sonar más divertidas, ¿no? Pero lo haces desde una posición de menor riesgo, donde no requieres de continuar rondas, continuas inversiones, sino que al final va de tener clientes, generar ¿no? un margen positivo por cada cliente y a partir de ahí poder construir. Esta última perspectiva es interesante, ¿no? Porque hay un discurso que prevalece en el ecosistema, que es que el software as a service, o
son negocios hiperescalables y que ahí es donde está el interés, ¿no? Y que los de servicios, especialmente servicios profesionales, pues es lo que tú dices, oye, meto 2 personas, vendo un proyecto. Entonces meto 3 más, otro proyecto, ¿no? Y vas escalando, ¿no? Sin embargo, es interesante tu perspectiva, ¿no? Porque el servicios profesionales escala siendo rentable, escala con poca dilución. O sea, yo trabajé 11 años y soy socio todavía de una empresa de consultoría que la escalamos en mi periodo de 25 a 150 millones de dólares y ahora está en 200. Y no nos hemos diluido nada. Claro. O sea, ahí los que somos dueños somos los socios, ¿no? Claro. Entonces, sí es verdad que hay un tema ahí de liquidez que hay que definir cómo se va a resolver definitivamente, pero es una empresa de 200 millones donde tenemos muchos socios, o sea, que no se queda acá que yo soy socio del 20% de una empresa de 200 millones, ¿no? Pero es un modelo interesante, ¿no? Sí. Y es diferente. Es un modelo distinto, muy interesante, pero lo dices. Yo a veces lo pienso como... Es como tener una vaca lechera que te da leche y luego de esa leche pues puedes hacer queso, puedes hacer lo que quieras. Tienes un activo que te permite luego construir otras cosas. Es un activo que yo creo que ha estado muy denostado también en el mercado, lo que has dicho. Ha habido un boom del software as a service, pero por otro lado, justo últimamente estamos hablando mucho más ya del SaaS is dead, y un poco tendencia en Estados Unidos de ya no hablar software as a service, sino service as a software, es decir, cómo los servicios se pueden transformar un poquito apoyados en software, porque también el mercado se ha dado cuenta que los SaaS tienen esta promesa, ¿no? De al final como el gasto que genera un cliente nuevo en teoría es cero, pues claro, eso puede escalar infinitamente. ¿Qué es lo que le pasa a los SaaS? Que todo lo que no gastan en el operativo lo gastan en marketing y ventas. Por lo tanto, tampoco han sido capaces, yo creo, de demostrar a largo plazo de que son tan buenos negocios. Yo veo, por ejemplo, mucho Salesforce, ¿no? Que es el gran ejemplo del SaaS. Leñes, Salesforce está creciendo más gracias a los productos que ha comprado, Slack y demás, que a su core. ¿Por qué? Porque también ves como que el ciclo del propio software tiene un fin a los 10, 15, 20 años, no es ilimitado. Entonces yo creo que ahora mismo es un momento de replanteamiento también del mercado, de que muy seguramente no sea ni una cosa ni la otra, sino que todo tiene sus ventajas y hay modelos híbridos intermedios. Okay. Oye, una última, volviendo a la parte personal. Este éxito con Product Hacker te ha permitido estabilizarte. Bueno, a ver, no quiero decir que estabas desestabilizado, perdona, que lo estaba. Pero bueno, recomponerte emocionalmente de todas las cosas que nos contaste al principio. Sí, me ha ayudado. Yo me acuerdo, alguna vez lo he contado, el primer día que entré en Product Hackers les estaba ayudando, iba de vez en cuando por ahí, pero claro, el día que entro ya como parte del equipo, claro, yo venía de esto y yo me acuerdo que entrar ahí y con muchas dudas, ¿no? Decir, ostras, ¿y si ahora yo la cago y no les aporto valor para nada, ¿no? Entonces, bueno, me ha quitado mucho síndrome del impostor. Es verdad que la experiencia previa te ayuda a tener todo el rato los pies en el suelo, ¿sabes? Y de repente tener ese cosilla adentro que te dice, tampoco te confíes, que las cosas van bien, pero hay muchos retos, pero te da un poco de espacio mental. Yo te os he dicho que cuando acaba la etapa de Brainsense y empiezo Product Hackers tengo muchos cambios en mi vida, ¿no? He decidido tener un hijo, y sobre todo en ese momento me doy cuenta que yo, si voy a tener un hijo, que no puedo tener tantas sombras dentro de mí. Y empiezo también un trabajo que me ha ayudado a Product Hackers, que las cosas vayan, ¿no? Porque creo que es más fácil construir cuando hay viento de cola. Pues me ayuda a trabajar en mí mismo. Que yo creo que es algo que todos los emprendedores, ¿no? O las personas, emprendedores, deportistas, toda la gente que se enfrenta a retos potentes, el trabajo continuo, llámese deporte, llámese meditación, llámese trabajar tu cabeza, el crecimiento personal, whatever, que yo en su día me parece el crecimiento personal una tontería y digo, pues al final el mayor limitante eres tú. Cuando algo depende mucho de ti. Eres tú con tus miedos, eres tú con tus incapacidades, eres tú con muchas cosas. Entonces, bueno, lo he podido trabajar y he tenido el contexto donde pues cada vez me creo un poquito más a mí mismo, aunque hay dudas. Pues muy bien. Oye, Corti, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Y bueno, el que te quiera seguir, el podcast de Product Hackers, se llama Product Hackers, ¿verdad? Ahora se llama el podcast de Product Hackers, lo hemos renombrado para integrarlo un poco a la compañía. Exactamente. Y ahí, aparte de entrevistas, hacéis tertulias de inteligencia artificial y otros temas. Justo, variados, los vamos a ir segmentando, pero ahí nos podéis encontrar. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Joseph. Oye, para terminar, tú indudablemente en esta carrera que nos has contado en dos etapas muy diferenciadas,
El éxito es un tema en el cual habrás pensado. Si yo quisiera saber qué es para ti el éxito, cuánto de ese éxito has alcanzado y qué crees que te falta para alcanzarlo plenamente. Mira, como he pensado mucho justo en todo esto, en muchas etapas, yo hago la conclusión que el éxito es mayoritariamente vivir bajo tus propios términos. Sea lo que sea para cada uno. Yo muchas veces en mi vida he tenido conflicto, ¿no? Hasta cómo vivían los demás el éxito porque no encajaba con mi forma de verlo. Y esto me ayuda a entenderme a mí y a entender a otros. Hay gente que puede ser el dinero, gente es otra cosa. Para mí me he dado cuenta que el éxito es poder dedicar mi vida a crear, construir proyectos y estar con gente que construye cosas. Funcionen o no funcionen, pero es lo que me motiva. Entonces creo que he conseguido gran parte. Me queda todavía camino, me da un poco el sueño de quizás tener la capacidad económica para poder crear más cosas y estar en una situación pues, más tranquila donde crees esas cosas sin demasiado riesgo personal. Pero creo que estoy en ello y que es una parte, estamos en un momento muy bonito, ¿no? Para todos los creadores.